Bienvenido amigo a nuestro canal. Vamos a cantar y edificar. Agradecer por un día más y un nuevo cuento contar. Ven a aprender con nosotros otra vez. Tus amigos de Master Steps. Hola amigos, hoy vamos a estar hablando sobre algo que todos en algún momento hemos sentido. ¿Qué creen que será? Estoy hablando del miedo, así es, pero no se preocupen porque vamos a aprender cómo Dios nos hace súper fuertes y súper valientes. Yo quiero aprender. Lo siento por llegar un poco tarde, pero es porque no pude dormir bien. Había muchos truenos y el ruido me asustó. Pensé en muchas cosas malas que podrían haber pasado. ¿Ven? No somos los únicos que sentimos miedo. Ay, Sara, no te preocupes. Te entiendo, pero ¿sabías que en la Biblia se nos dice algo súper especial sobre el miedo? ¿Sí? ¿En qué parte? ¡Claro que sí! Miremos qué dice en Josué 1:9. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Increíble, ¿verdad? Siempre está con nosotros ese Padre amado. Y además, en 2 de Timoteo 1:7 dice: Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso es, Dios siempre está conmigo, incluso cuando tengo miedo. ¡Qué emocionante! Entonces, la próxima vez que escuche truenos o me sienta asustada, puedo recordar que Dios está conmigo, ¿verdad? Sí, muy bien, Sara. Pase lo que pase, Dios siempre te ayuda. Y eso es algo que todos nosotros debemos recordar, ¿verdad, amigos? ¡Yeah! Quiero que pienses por un momento cuando has sentido miedo. En la oscuridad, quizás, estando solo o cuando tienes que hablar frente a muchas personas. ¿Dónde sientes ese miedo? ¿En el estómago, tal vez? ¿O te sudan un poco las manos? Todo esto es normal, porque nuestro cuerpo reacciona de diferentes formas cuando estamos frente a situaciones que son un poco desconocidas, como la que verás a continuación. Ser valiente es actuar con valor, aunque no sepamos lo que viene, como cuando no podemos ver lo que tenemos enfrente. Por acá, maestra. ¡Oh! ¿Lo ven? Hoy vamos a poner a prueba el miedo a lo desconocido. Estoy lista. ¿Tú estás listo? ¡Yeah! Muy bien. Aquí tenemos el objeto número 1. Le he pedido a producción que elija algunas cosas al azar y así yo poder experimentar ese sentimiento hacia lo desconocido. Veamos qué nos espera. Ay. Ok. Son gomitas. Sí, maestra. Vamos con la número 2. ¿Ya puedo? Sí, maestra. Ay, ¿qué? Muy bien, esto es una cartuchera, ¿sí? Sí, maestra. ¡Superado! Nos vamos con la número 3. Muy bien. Ok. ¿Puedo olerlo? Sí, maestra, por supuesto.
¿Es crema? Así es, maestra. Muy bien, superado. Vamos con la cuarta y última cosa. ¿Qué nos espera? Vamos allá. Maestra, para esto necesito que extienda sus manos. Ok. Ok. Si lo suelta, se va a convertir en algo líquido, pero si lo aprieta, es algo mucho más sólido. ¡Wow! ¡Qué cool! Increíble. Bueno, esta vez sí. Creo que no podré atinar, pero no se siente nada mal. ¿Me pueden decir qué es? Es un líquido no newtoniano. Ok. Bueno, creo que hemos superado el reto. ¿Ustedes qué creen? Es por acá, maestra. ¿Aquí? Sí. ¡Excelente! ¿Ustedes qué creen? ¡Reto superado! ¿Ven cómo pude tocar todas esas cosas sin saber lo que eran? Así funciona el miedo también. No sabemos lo que va a pasar, pero podemos dar el primer paso confiando en que Dios está con nosotros en todo momento. Venciendo el temor. Niños, dentro de 3 días tenemos las elecciones estudiantiles y ya he escogido a quién va a representar el salón de Master States. Y vas a ser tú, Susie. Los niños aplauden, pero ella se siente asustada y un horrible pensamiento llega a su mente. Pero no puedo hacerlo, profesor. Me da miedo hablar en público. Por favor, elija a alguien más. No es posible. Eres la mejor de la clase y todos tus compañeros te han elegido. Solo debes prepararte bien. Estoy seguro de que lo harás genial. Las clases acaban y Susie en su casa empieza a preparar su discurso e intenta practicar, pero a su mente volvía la escena en que todos se ríen de ella y decide parar. A la hora de cenar, Susie baja desanimada, y esto es algo que su abuelo nota inmediatamente. ¿Ocurre algo, Susie? No te ves bien. Ay, me han elegido para representar a mi salón en las elecciones estudiantiles. Me toca exponer ante todos los estudiantes, pero no quiero hacerlo. Voy a equivocarme y todos se reirán de mí. Oh, entonces tienes miedo. ¿Miedo? Sí, el miedo es un sentimiento de desconfianza que nos hace creer que ocurrirá algo malo. Todos hemos tenido miedo alguna vez, así que no es algo que deba avergonzarte. ¿Has tenido miedo, abuelo? Por supuesto, cuando era niño me daba mucho miedo dormir solo, porque creía que un monstruo me iba a comer, pero nada de eso era real. ¿Sabes cómo superé ese miedo? ¿Cómo? Alguien me ayudó al contarme una historia que me inspiró a ser valiente. ¿Qué historia? Quiero escucharla. Verá, Susie, hace muchos años en el pueblo de Israel Vivía un joven pastor llamado David. Un día un gigante enorme y muy poderoso, conocido como Goliat, retó al ejército israelita a un duelo y nadie se atrevía a enfrentarlo. Los soldados se encontraban muy asustados, pero David, aunque era pequeño y joven, no tuvo miedo porque confiaba en Dios. Así que se armó de valor, tomó su honda y se presentó ante Goliat. El gigante se burlaba de él, ya que estaba muy seguro de su victoria. Pero David, con una piedra y su gran fe, pudo golpear la frente del gigante Goliat. Y tirándolo al suelo, esto le dio
valentía a los israelitas y derrotaron a todos los filisteos. ¡Wow! ¿Cómo te ayudó esta historia, abuelo? La historia me enseñó que Dios nos da la valentía para vencer los desafíos más grandes. En mi caso, a los monstruos que me daban miedo. Ahora es tu turno de dar ese paso de fe para que puedas lograr las cosas que quieres. Susie sonríe mucho más segura y capaz de enfrentar su miedo. Ahora se encontraba dispuesta a dar su discurso y lograr que su temor desapareciera. Gracias, abuelo. Eres el mejor. No hay de qué temer, Susie. Recuerda que Dios no nos ha entregado un espíritu de miedo, sino de amor y valentía. Los días pasaron rápido y el esperado día llegó, pero Susie se encontraba algo nerviosa por su presentación. Susie, ¿estás preparada? Sí, profesor. Me siento un poco nerviosa, pero ya no tengo miedo porque Dios me ha dado valentía. Susie sonríe y corre al escenario al escuchar su nombre. En la tarima toma aire y empieza a dar su discurso. Susie, lo hiciste increíble. Sabía que al tener a Cristo en tu interior, todo iba a salir bien. Así es, abuelo. Dios me dio la fuerza que necesitaba para poder hacerlo. ¿Y tú, amigo? ¿Dios te ha ayudado a superar algún miedo? ¡Wow! ¿Vieron cómo Susie pudo vencer su miedo? Dios le dio la valentía que necesitaba para poder enfrentar ese gran temor. Eso es lo que sucede cuando confiamos en Él. Ha llegado el momento de decir adiós a nuestros miedos. Así es, Sara. Por eso, si en algún momento has sentido miedo, recuerda que Dios te ha dado identidad y como su hijo, el miedo no tiene suerte ni parte en ti. En Dios, eres valiente para enfrentar cualquier situación que se te presente, sabiendo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¡Hasta la próxima!